Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentras? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellas del signo de Sagitario. Cariño, ¿cómo estás, corazón? Tienes que ver la lectura completa, comentar, comparte, da un like para entregarte lo que es lectura bonus, para que YouTube promocione lo que es tu signo, cariño. Recuerda que la competencia está lo que es a flor de piel, mi querido Sagitario. Y con lo que te voy a contar, me vas a entender más, ¿vale? Richard, hay chisme, claro que hay chisme, cariño, por Dios. Este es un escándalo. Muy bien, mi querido Sagitario. Siento un Capricornio y siento un Escorpio, ¿vale? Sagitario, esta lectura es para Sagitario. Corazón, antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía. Tenga mucho cuidado con las estafas. Por los comentarios de YouTube, no estoy entregando lo que es número personal, ni estoy pidiendo lo que es número personal. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es mi correo. A través de ese correo te pones en contacto y te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto y si no, bendiciones, ¿vale? Muy bien, empezamos, corazón, con mucha fe. Muy bien, mi querido Sagitario. Muy bien, corazón. Hay una frase que dice en Sagitario, cría cuervos y te sacarán los ojos, ¿vale? Sabes, yo lo que he visto, Sagitario, que tu energía es muy buena, pero lamentablemente, corazón, estás rodeado de cuervos, ¿vale? Personas que a lo mejor de repente fingen ser amigos o amigas, pero que buscan el momento oportuno para poder dañarte. El otro mensaje también, mi querido Sagitario, dime si a lo mejor de repente tú me dices, Richard, yo en mi infancia siempre he estado viendo cosas que no encuentro sentido. ¿Estoy mal yo de la cabeza o esto es real? Esto es real, cariño. Siento que muchos de ustedes posiblemente lo que es en la infancia han estado viendo cosas que es inexplicable. Hay una conexión, ¿vale? Si tú me dices, Richard, esto no me está pasando a mí, pero sí lo está pasando a mis hijos. Entonces, corazón, tienes que prestar más atención. Recomiendo yo, cuando pase esta situación, poner lo que es ajos en la puerta de la casa o simplemente de vez en cuando haz una pequeña limpieza, oración. ¿Cuándo pasa esto, cariño? Cuando a lo mejor de repente vosotros viven en un lugar que puede estar un poco apartado o lugares donde hay plantas que su savia, cuando tú cortas lo que es una planta, la savia que bota es como leche. Y entonces ahí están los duendes, cariño. Entonces tienen que estar atentos o atentas. Si a lo mejor vosotros me dice Richard, mi criatura me dice que hay algo ahí que lo está llamando. Entonces son duendes, mi querido Sagitario. O de repente tú me dices, Richard, yo a veces veo cosas ahí. Entonces, corazón, hazte una limpia, una protección, de vez en cuando una oración, reprende, di, la sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder, ¿vale? Y también el tema de que tú estás rodeado o rodeada de personas que no son muy sinceros o sinceras contigo. Vamos a ver, cariño. Carta guía, carta consejo. Carta guía, carta consejo para mi querido Sagitario. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver. Es muy curioso porque he visto como un gavilán que está como destrozando posiblemente lo que es otro animal para poder alimentar a sus crías, cariño. He visto esto. Tenemos lo que es la carta del 7 de bastos. Siento, mi querido Sagitario, siento un Escorpio. Si te menciono signos sin querer es porque la energía está aquí, ¿vale? Siento, Sagitario, que muchos de vosotros están como en un despertar espiritual. Estás muy intuitivo, muy intuitiva. Estás como muy atento, muy atenta a las señales. A lo mejor de repente me dice Richard, a veces mi intuición me dice algo, a veces siento que me están rodeando energías o sientes de repente la conexión de una persona que te interesa. ¿Vale? Entonces,
Muchos de vosotros posiblemente me dice, Richard, cada vez que yo siento esta sensación, algo pasa. Me entero de esta persona o posiblemente en mi casa de repente hay un problema, alguien se enferma, como que está siendo como una esponja. Sagitario, siento ese Escorpio muy fuerte, a lo mejor te lo he dicho muchas veces sin querer. Entonces, yo lo que veo, mi querido Sagitario, siento que muchos de vosotros están siendo como portales, cariño. Portales, porque fíjate en esta carta. Si tú te das cuenta, este personaje está en una posición de meditación. Este personaje de su pecho sale como una luz, cariño, ¿vale? Entre su vientre y su pecho. Este personaje detrás hay una esfera que nos hablan del futuro, Sagitario. Entonces, muchos de vosotros están teniendo revelaciones para su futuro, ya sea de repente lo que es en proyecto, amor, comunicación, o simplemente si hay una persona que te miente, tú automáticamente ya sabes lo que está pasando, Sagitario, ¿vale? El otro mensaje también, mi querido Sagitario, posiblemente muchos de vosotros, esta conexión te está pasando a ti y también lo está pasando a ellos. Tú de repente estás sintiendo el dolor de ellos y ellos también están sintiendo tu dolor. No todo tiene que ser amor de pareja. A lo mejor de repente tú me dices, Richard, para un grupo de ustedes, sí, estás sintiendo lo que está pasando con la persona que te interesa, pero hay otro grupo que está sintiendo de repente lo que está pasando con tus hijos, con tu sobrino, con tus amigos, etcétera, etcétera, mi querido Sagitario, ¿vale? Hay una conexión. El otro mensaje también que te puedo decir, mi querido Sagitario, posiblemente una persona que ya no está en este plano terrenal te quiere entregar un mensaje. Porque fíjate muy bien, detrás de este personaje que te representa a ti y irónicamente también es de elemento fuego, cariño, hay una esfera de luz, cariño, inmenso, fíjate. Hay una esfera. Entonces, siento, mi querido Sagitario, que tus seres de luz o familiares que ya no están en este plano terrenal, últimamente tú lo vas a estar soñando. Últimamente tú lo vas a estar sintiendo, lo vas a estar recordando. Cuando esto pasa, mi querido Sagitario, nos dicen que estos personajes que ya no están en esta tierra te quieren advertir de algo para tu protección. Vamos a ver signos. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Entonces, yo siento que esta semana, Sagitario, es una semana de revelaciones. Tienes que estar atento y atenta. Vamos a ver qué me dicen. Me sale lo que es un Aries. Me sale lo que es Escorpio, te lo decía, mira, siento que muchos de vosotros se están separando, ¿vale? Con un Escorpio o Aries. Me sale Leo, cierras con un Capricornio, tú solamente toma lo que es tuyo, corazón. Iniciales, cariño, que Dios universo me ayude, te he dado lo que es signos, ahora iniciales. Vamos a ver qué me dicen. A ver, Sagitario, veo un Piscis también, la letra A, la letra X, muy bien. Vamos a ver qué me dice el Arcángel Gabriel. Que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios universo me ayude, que Dios y el universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver. Dice, milagro, corazón. Es que ya estoy sintiendo que tú estás en una conexión, cariño. Úsalo para tu beneficio. Dice, el camino de la felicidad no es difícil para el que cree en los milagros. He aquí la señal que estaba guardando, eso que lleva tanto tiempo esperando, está a punto de manifestarse en su vida. Reciba lo que se le presente con el corazón repleto de amor. Entonces es una semana de revelación, es una semana de sorpresas, cariño. Confía. Si hay algo que tú estás pidiendo a Dios, al universo, para que tu situación mejore, pídelo con fe, no te rindas, cariño. El que la sigue, la consigue. Si tú te das cuenta, en esta cartita especial del Arcángel Gabriel, hay un arcoíris, cariño. Y el arcoíris que representa en la humanidad el pacto que hizo Dios con la humanidad. Si te das cuenta, hay muchas nubes, como si hubiera pasado lo que es un ciclón, como si hubiera pasado lo que es una tormenta. Entonces, siento que Dios dice, lo peor ya estás pasando, lo peor ya lo has vivido. Ahora viene tranquilidad para ti, mi querido Sagitario. ¿Vale? Entonces, corazón, tienes que tener fe. Si tú has estado pasando por un momento de pruebas, siento que ahora te va a llegar buena racha. Vamos a ver qué más me quieren decir con la carta del 7 de bastos. Que Dios universo me ayude.
Que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón, tú solamente toma lo que es tuyo. Tenemos lo que es la carta del 2 de espadas. Yo lo que siento, Sagitario, tu energía, tu aura, va a llevar a que las personas que a lo mejor de repente todo este tiempo están ciegos, te están mintiendo, te provocan, hay problemas, discusión, engaños, esta persona, cariño, venga contra todo pronóstico a pedirte perdón o simplemente explicarte lo que estaba pasando en ese momento. Siento, corazón, que hay una persona que ya está luchando, hay una persona que quiere atreverse a tener contacto contigo, a hablar contigo, mi querido Sagitario, ¿vale? Hay una persona que quiere contarte una verdad, hay una persona que quiere volver contigo, pero en estos momentos veo que hay dos cuervos. A lo mejor de repente puede ser su familia, sus padres, sus hermanos o amistades. Esta persona está luchando, esta persona está tratando de hacerle entender a ellos, cariño, de que tú eres una persona especial, de que tú eres una persona verdadera, sincera, pero está luchando con esto, Sagitario. Entonces, si tú me dices, Richard, yo últimamente estoy soñando con él o con ella, que lloran, que lo pasan mal, o que simplemente me quiere abrazar, me quiere decir algo. Este personaje, cariño, es como que quiere venir a pedir perdón, quiere venir a contarte algo, pero es cierto que tiene mucha presión. Sí, no sé por qué siento que a lo mejor de repente puede ser una personas muy cercanas en su vida que no le dejan, Sagitario, tener ese contacto, esa comunicación contigo. Es como que le ponen trabas, cariño. Le están poniendo trabas constantemente. Siento esto, ¿vale? Vamos a continuar. Y tenemos lo que es la carta del Rey de Espadas con la carta del 6 de Bastos. El otro mensaje también, mi querido Sagitario, siento que no solamente pasa esto con ellos o con ellas. A muchos de vosotros también, tu entorno, cariño, posiblemente hace comentarios. ¿Para qué? Para que tú te desanimes, para que tú no tengas ganas de ponerte en contacto con esta persona. Y también de repente tienes personas en tu entorno que te dicen que no vas a poder solucionar un problema, como que están bajando lo que es tu autoestima, cariño. Yo te recomiendo, si tú estás rodeado con este tipo de personas, que lo único que te dicen o lo único que hacen es recordarte tus desgracias, aléjate, cariño, aléjate. Porque yo siento, corazón, que hay personas que están disfrutando, hay personas que se sienten bien cuando tú estás pasando por un mal momento. Entonces, tienes que saber reconocer quiénes son ellos, ¿vale? Hay una persona que tienes a tu costado que cada vez que tú de repente quieres hacer un proyecto, un sueño, a lo mejor de repente te dice que no es buen momento, no lo hagas. A lo mejor de repente si tú quieres ponerte en contacto con una persona, siempre tiene una historia que contarte. Lo he visto con otro, con otra, te está engañando, te está mintiendo. Aléjate, ¿vale? Hay una persona que tiene cerca, esta persona, cariño, no se muestra como es. Posiblemente puede ser que te está mostrando una careta falsa, mi querido Sagitario. Siente un Capricornio. Muy bien. Vamos a ver, corazón, qué me dicen para solteros y solteras. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario. Que Dios del universo me ayude, mi querido Sagitario. Vamos a ver, corazón. Me dicen, la carta del 5 de copas. O tú extrañas a una persona que está lejos, solteros y solteras, o hay una persona en la distancia que te extraña. Yo lo que siento, mi querido Sagitario, que tú con esta persona ya pasó algo. Has tenido algo con él o con ella. Pero por X motivo de repente vosotros han tomado lo que es rumbo diferentes. Este personaje jamás te olvidó, como también tú jamás pudiste olvidar a ellos o a ellas. Pero hay una distancia, ¿vale? No están cercas. No, es una carta que me habla de distancia. Vamos a ver qué más me dice. Y tenemos lo que es la carta del 6 de bastos. Siento que esta persona, o tú de repente, mi querido Sagitario, puede ser que estás en aventuras. Esta persona también está lo que es en aventuras, pero a la única persona que ama es a ti. Y tú también a la única persona que amas es a ellos, cariño. Pero en estos momentos, solteros y solteras, te veo en una faceta de aventuras. A lo mejor conoces a una persona en un mes,
a otra persona en otra semana, no concretas nada. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes rehacer tu vida? Porque tu corazón está atrapado con ellos, cariño. Y ellos también no pueden rehacer su vida porque su corazón está atrapado contigo, mi querido Sagitario. Entonces, te recomiendo que hagas un balance, haz una reflexión. Trata de repente, yo qué sé, de llegar a esta persona o simplemente sana, olvida a esa persona para que pueda llegar a alguien en tu vida, Sagitario, ¿vale? Es lo que yo te recomiendo, corazón, porque todavía no veo pareja para ustedes, solteros y solteras. Richa, ¿cuál es el chisme, corazón? Me están clonando, Sagitario. ¿Cómo así, Richa, que te están clonando? Cariño, muchos perfiles están poniendo en su miniatura, en las fotos o en la descripción, las cartas no mienten, cariño. Y todos aquellos que estamos, lo que es en YouTube, sabemos que el algoritmo, automáticamente, si tú pones en el buscador, las cartas no mienten, porque no quieres poner tarot, ¿no? Y pones tu signo, cualquier cosa, las cartas no mienten, te va a llevar lo que es a mi canal y te va a llevar también al canal de ellos, cariño. Entonces, pero bueno, como yo no quiero estar en escándalos, corazón, porque no me gusta, los escándalos los provoco yo, para mi persona, yo lo deseo lo mejor del mundo. Pero que sepas que está pasando esto, ¿vale? Yo lo que voy a hacer es, cuando ves mi cara, pues no pasa nada, ya sabes que es mi video. Pero cuando hago lo que es lectura bonus, que solamente enseño lo que es mis manos, pondré mi foto, ¿vale? Yo lo deseo lo mejor del mundo a ellos. Si esto lo ayuda, pues bendiciones. Pues este es el chisme, mi querido Sagitario. Richard, ¿hay música? Claro que hay música. Ay, por Dios, me cayó agua. ¿Vosotros han escuchado la música de Rafael, cariño? Escándalo, es un escándalo. Escándalo, es un escándalo. Siempre la misma rutina. Nos vemos por las esquinas, evitando el que dirán. Mi cuerpo no se acostumbra a este amor en penumbras, que es más fuerte que un volcán. Ay, por Dios. A escondidos de la luna no se puede continuar, por desgracia, por fortuna. Por Dios, me encanta ese punto. Ay, por Dios, no te dejaré de amar. Escándalo, es un escándalo. Ay, me encanta esa parte que dice, por desgracia, por fortuna. Me encanta, búscalo en YouTube, ¿vale? Escándalo, ya está. Las características es de Rafael, corazón. Vamos a ver, cariño, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo, carta guía, carta consejo para mi Sagitario. Me dicen, muchos de vosotros posiblemente están lidiando con personas de elemento fuego. Es una persona que se cuida mucho, es muy atractivo, muy atractiva, pero también es una persona muy espiritual. Sientes una conexión muy importante con él o con ella. Posiblemente esta persona puede ser que se pinte el cabello de algún color, ¿vale? También, a lo mejor de repente, cariño, como que tú me dices, Richard, no es necesario que me hable. Cuando nosotros coincidimos, nos decimos todos de una forma telepática. Hay una conexión muy fuerte con esta persona. Esta persona puede ser jefe, jefa, profesor, profesora o simplemente tiene lo que es un cargo muy importante, mi querido Sagitario. Voy a sacar una carta más. La carta también del 2 de espadas, cariño. Pero sin embargo, esta situación, corazón, si es un amor en secreto, te recomiendo que lo hagas bien. ¿Por qué? Porque todo el mundo se da cuenta, Sagitario, que se te cae la baba por él o por ella. Entonces, yo te recomiendo que seas más discreto o más discreta. Hay una persona que quiere decirte algo, hay una persona que quiere volver lo que es a tu vida, pero lamentablemente, posiblemente su entorno lo manipula. Piel blanca, cabello negro, natural o pintado, tiene algún tipo de tatuaje, es una persona que a lo mejor vive cerca de la costa o en un lugar donde el terreno es un poco árido, corazón. Gracias por tu apoyo, cariño. Te quiero. Hasta la vista y sé feliz, Sagitario. Bendiciones.